Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es tarde, así que prometo ser lo más escueta y clara posible. El tema que me convoca a mí son los recursos. Antes de ello quiero hacer extensivo los agradecimientos efectuados por mis compañeros, mis colegas. Como siempre digo, cuando comparto el panel con ellos es un placer poder hacerlo. El tema de los recursos. Hay una doctrina clásica que distingue entre remedios procesales y recursos de acuerdo a quién es el juez que va a resolver el mismo. Si es el juez que mismo que dictó el auto que se va a atacar, entendía que es un remedio procesal. Si es un juez de una instancia superior, entendía que es un recurso. Esta doctrina hoy casi en la práctica no se utiliza, por el contrario, usamos muchas veces en forma de sinónimo la palabra recurso a remedio procesal, y desde allí es que desde la comisión integramos a todos los recursos en un mismo capítulo, el título 7, denominado ni más ni menos que recursos. Entiende la ley dos tipos de recursos, los ordinarios y los extraordinarios. Dentro de los ordinarios tenemos la aclaratoria, la revocatoria, la apelación y la queja. El recurso de aclaratoria. Quiero aclarar que nosotros también desde la comisión habíamos entendido, para una simplicidad, fijar todos los plazos en forma unánime en 5 días. Lamentablemente, cuando pasó esto por también de los legisladores, no compartieron nuestro criterio y para cada recurso establecieron un plazo diferente e inclusive, como vamos a ver más adelante, en un mismo recurso diferentes plazos. Tendremos que ponernos a estudiar, a hacer un machete porque dificulta un poquito. La aclaratoria, bueno, la aclaratoria tiene la finalidad, son 3, corregir errores materiales, suplir omisiones de cuestiones debatidas por las partes o aclarar conceptos oscuros. Su plazo de interposición es 3 días, se fundamenta conjuntamente con la interposición, se presenta ante el mismo juez que lo dictó y es este mismo el que lo va a resolver. La particularidad que tiene es que también puede ser decretada de oficio. Este recurso no suspende el proceso, es decir, que si tenemos que interponer otro recurso hay que contarlo, no lleva sustanciación y su decisorio no causa estado porque es factible de ser recurrible. Edgardo, por favor. La revocatoria. La revocatoria es un recurso que hoy conocemos, la tenemos incorporada en nuestro artículo 54 de la ley 11653. Dice que hoy que se puede revocar las resoluciones interlocutorias dictadas por el presidente del tribunal o por el tribunal en pleno. Aquí también hago una pequeña distinción o un recordatorio de la doctrina. La doctrina distingue que en el foro laboral existen las revocatorias las interlocutorias simples, las interlocutorias sustanciadas y las interlocutorias definitivas, entendiendo que las simples son aquellas que vemos a diario, las que dicta el tribunal al desarrollo del proceso, las sustanciadas, las que obviamente, como lo dice, genera la parte y requiere la intervención de la contraparte, y la definitiva, la sentencia. Y la mayoría entiende que solo, o corresponde que sea así, resultan factibles de revocatoria las resoluciones interlocutorias simples. En la ley 15.057 es más amplia el recurso de revocatoria, porque agrega las providencias simples y toda resolución revocatoria que causen o no gravamen. En cuanto al plazo, se interpone en 3 días, se fundamenta en el momento de la interposición, lo va a resolver el mismo juez. La excepción de esto es cuando se debe interponer en las audiencias, que ahí obviamente tiene que ser en el momento y depende qué parte fue la que interpuso el recurso, si es la misma que dio lugar al auto que se ataca, llevará o no sustanciación. La revocatoria in extremis. La revocatoria in extremis, como conocemos, es una creación pretoriana. Para nosotros desde la comisión nos parecía que era una maravilla, el legislador no lo entendió así, nosotros lo habíamos incorporado, el legislador lo sacó. Sin embargo, entiendo que eso no es óbice para que no se aplique. ¿Cuándo funciona? Funciona ante un error grave, ante un error grosero, y la finalidad es la de evitar llegar a una segunda instancia, o sea, evitar un dispendio jurisdiccional, evitar una dilatación en el proceso.
Creemos entonces que con la fundamentación en los dos de los principios establecidos en el artículo primero de la ley 15.057, que nos habló Mariano al principio, que son los principios de buena fe y de celeridad, se puede aplicar este recurso de revocatoria in extremis. Como se trata de una revocatoria, si dentro de la familia de revocatoria, su plazo de interposición es 3 días y su fundamentación es 3 días. Aclaro que es una apreciación personal, no sé si es compartida por todos después que fue sacada del proyecto original. La apelación. La apelación parecería ser el recurso estrella porque esto sí que es nuevo para los que nos dedicamos al fuero laboral en la provincia de Buenos Aires. La apelación va a poder, es un recurso que se va a permitir no contra cualquier providencia, como hoy explicaba Mariano, sino contra las que están determinadas en la ley, que son la sentencia definitiva, la resolución que ponga fin al proceso, la resolución que impida la continuación del proceso o las sentencias interlocutorias que causen gravamen. Con lo cual, si yo voy a interponer, y volviendo un segundito atrás, el recurso de revocatoria con una apelación en subsidio, solo puede ser si está dentro de alguno de estos 4 supuestos enumerados. Este recurso de apelación comprende también el de nulidad por defectos de la sentencia. La apelación tiene 2 efectos y cada efecto tiene trámites. ¿Qué nos referimos con esto? Y tratamos de ser lo más sencillo posible en la terminología. Para aquellos que hacen civil, hablan de libremente, en relación, y también en la fundamentación le dan unos nombres de memorial y de agravios. Para tratar de ser, insisto, lo más sencillo, el efecto se refiere a qué va a producir ese recurso en relación al proceso. Si el proceso se va a suspender o no por la interposición del recurso. En caso de que se suspenda, su efecto se llamará recurso suspensivo y si no, se llamará no suspensivo. En cuanto a los trámites, que se refieren en qué momento se va a fundamentar este recurso de apelación, también tratamos de ser sencillos. Si se va a fundamentar en el mismo momento que se interpone, se llama inmediato. Si se va a interponer, se va a fundamentar con posterioridad al momento que se interpone, es decir, cuando la ley lo establece, más adelante, se llama diferido. Y hay unos casos específicos determinados que se va a hacer por vía de incidente. La fundamentación de este recurso, como decía recién, siempre va a ser mediante un agravio. Esos agravios tienen que ser una crítica concreta y razonada. No puede ser el enojo hacia el juzgador por no haber otorgado lo que nosotros pretendíamos. Y ese agravio se va a dar traslado a la contraparte por un plazo de 5 días, de la cual se notificará mediante cédula, según surge del artículo 16 de la ley 15.057. Decía yo antes que nosotros habíamos unificado los plazos y que el legislador lo modificó. Entonces tratamos de hacerlo más sencillo y establecimos una regla y una excepción. La regla es que el plazo de apelación va a ser de 5 días. La excepción va a ser de 10 en supuestos determinados, que es en sentencia definitiva, en las cuestiones de competencia, en integración de la litis y en la intervención de terceros. La otra excepción, como dije antes, es en el caso que debamos apelar en la audiencia. Con respecto a la fundamentación, también tenemos una regla y una excepción. La regla es que se va a fundamentar en lo que decimos trámite diferido, o sea, cuando recién tengamos que apelar la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al proceso. La recepción de los momentos en que se debe fundamentar conjuntamente con la interposición del recurso es en la sentencia definitiva, en las cuestiones de competencia, en la integración de la litis, en la intervención de terceros, en las medidas cautelares o autos actifactivas y en aquellos resolutorios que se dicten con posterioridad a la sentencia definitiva, pero con anterioridad a dictado la etapa de ejecución. Explicaba antes que dentro de los trámites teníamos el trámite inmediato, el trámite diferido y el trámite de vía incidental. Este trámite de vía incidental está establecido para el caso de las apelaciones de las medidas cautelares o las medidas autosatisfactivas o en el caso de los resolutorios dictados con posterioridad a la sentencia y antes de la etapa de la ejecución. El plazo de interposición es de 5 días, se fundamenta en el mismo momento y por supuesto tiene efecto no suspensivo y tiene que bastarse a sí mismo porque es la que se forma el incidente, que es lo que se elevará en definitiva a cámara.
Cuando hay una denegatoria de la apelación, tenemos el recurso de queja. Este recurso tiene la particularidad de que no va a suspender el proceso hasta tanto Cámara no se expida sobre el mismo. La queja también tiene un tratamiento de dónde se va a presentar de acuerdo a qué es lo que está, qué concepto o qué auto nos han denegado, qué tipo de auto nos han denegado de apelación, de acuerdo a eso dónde y cuándo se va a presentar. En los casos también está establecido específicamente, los casos de sentencia definitiva, medidas cautelares, medidas de autosatisfactivas, resoluciones que pongan fin al proceso o impidan su continuación, en las sanciones, en las excepciones previas, en las decisiones de desalojo. En esos casos se va a fundamentar junto al recurso en un plazo de 5 días, se va a presentar en Cámara y el recurso tiene que bastarse a sí mismo, o sea que hay que presentar una copia simple de la resolución que nos deniega la apelación y todas aquellas partes del proceso que la parte considere necesarias. Insisto, el recurso tiene que bastar a sí mismo, así que tengamos cuidado cuando se presente esto. El recurso de queja en los recursos con trámite diferido, en apelación con trámites diferidos, el plazo de interposición va a ser de 5 días, la fundamentación va a ser al momento de que se fundamente la apelación de la sentencia definitiva o las cuestiones que pongan fin al proceso o impidan su continuación, y la presentación va a ser ante el mismo juez que dictó la denegatoria de la apelación. Los recursos extraordinarios quedaron idénticos a los establecidos en la Ley 11.653. Confesamos que nosotros en la Comisión habíamos agregado unas modificaciones, especialmente en cuanto al tema del depósito y cómo se podía recurrir, pero esto fue modificado y solo una pequeña revisión de estos o recordatorio de los recursos. Recordemos que está el de inconstitucionalidad, inaplicabilidad de la ley, de doctrina legal y el de nulidad. El recurso de inconstitucionalidad, cuya finalidad es determinar la validez de las normas provinciales en un cotejo con la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto tiene que tratarse una sentencia definitiva, el plazo de interposición y de fundamentación tiene que ser dentro de los 10 días. Si existe sentencia condenatoria se debe hacer el previo del pago del depósito, y no tiene limitación en cuanto al monto, o sea, no tiene que haber un monto mínimo para su interposición de recurso. El de inaplicabilidad de la ley o violación de la doctrina legal, obviamente la finalidad es la apreciación de la admisibilidad de la ley o la uniformidad de la jurisprudencia, lo mismo en cuanto a los requisitos, plazo de 10 días, depósito previo si hay sentencia condenatoria. La particularidad es que en el caso de inaplicabilidad de la ley exige un monto mínimo de los actualmente de 500 IUs. En caso de violación de la doctrina legal esta exigencia no existe. Y el pago del depósito previo sí, me falta el último, que es el de nulidad, que es asegurar el cumplimiento de los requisitos de la sentencia, como los anteriores, sentencia definitiva, plazo 10 días, depósito previo si hay sentencia condenatoria y no tiene límite en relación al monto para poder interponer este recurso. Bueno, traté de ser lo más breve posible. Perdón, me olvidé de queja. Que es en caso de denegatoria o de exención de los recursos, se interponen 5 días y esto es su presentación ante la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Bueno, quedamos abiertos a si hay alguna inquietud, alguna pregunta o si tenemos que leer que el cansancio nos ha vencido, porque seguramente la curiosidad y las dudas deben seguir. Bueno, parece que triunfó el cansancio. Buenas noches.